que Dios les bendiga es bíblicamente ser obedientes a lo que Dios espera de nuestras vidas. Cuando Dios llama a Abraham, ¿se acuerdan? En Génesis 12, dice: todo aquel que tú bendigas será bendito, y si alguno te maldice, esa maldición se le regresa. Así es que por eso yo les bendigo en el nombre del Señor, confiando en esas promesas fieles de Él. Vamos a orar, acompáñenme a orar. En esta noche vamos a platicar brevemente sobre cómo Dios se mantiene fiel a sus promesas. Señor, te damos gracias por la vida. Señor, la vida es un regalo hermoso que tú nos das. Gracias porque nos permites reunirnos en esta noche a alabarte, a bendecirte, a hablar de tus promesas prometidas y cumplidas. Hablar, Señor, del Dios de la vida, del Dios que permanece fiel. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Y tal como el profeta Isaías escuchó en su llamamiento, para nosotros también, oh Dios, tú eres el santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Permítenos encontrar en tu palabra un llamamiento a servirte. Permítenos encontrar en tu palabra no solamente el gozo de la celebración de tus promesas cumplidas, sino el llamado a la responsabilidad que tú esperas cada día, cada instante de nosotros. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, con toda humildad suplicamos, quien hable a nuestros corazones y nos muestre tu voluntad. Porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. En el libro de Isaías, a partir del capítulo 6, Dios le hace un llamamiento a este sacerdote, que de alguna manera él siempre estaba buscando y atendiendo las cosas de Dios. Y saben, de acuerdo al libro de Pedro, todos nosotros somos sacerdotes que siempre debemos de estar buscando hacer la voluntad de Dios y hacerla bien. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Así es que Él espera que yo toda mi vida y mi entrega también lo haga bien. El profeta Isaías retoma propiamente un tema que había sido olvidado por años: la fidelidad de Dios. Si ustedes recuerdan, aproximadamente el profeta Isaías empezó a predicar alrededor del año 740 antes del Señor Jesucristo. De hecho, a él se le llama un profeta del siglo VIII. En aquella época había mucha idolatría. El pueblo se había olvidado de Dios. El pueblo se había olvidado de entregarse fielmente a Él. Había varias cosas que Dios les había pedido, y en lugar de hacerlo cada vez con más pasión y con más entrega y con más gozo, procuraban cumplirle a Dios, pero dándole propiamente lo que les sobraba. Muchas veces nosotros seguimos viviendo así. Le damos a Dios lo que nos sobra y no aquello que le pudiera exaltar completamente. Así es que el profeta Isaías comienza diciendo: recuerden, Dios es fiel. Aquellos que andaban morando en tierra de sombra, de luz, en sombra, luz les iba a resplandecer. Dios, hermanos y hermanas, nunca se olvida de sus promesas. Aunque nosotros nos lleguemos a olvidar de ellas, Dios no, porque Él permanece fiel. Seguramente que ustedes saben los 5 atributos que consideramos que son tal vez los principales que conocemos de Dios. Hablamos de Dios que es omnipresente, así es que Dios está en este lugar, sí. Hablamos de un Dios que es omnisciente, así es que Él sabe si usted se quiere dormir ahorita, sí.
o en lo que usted esté pensando. Hablamos de un Dios omnipotente que todo lo puede, que no hay nada que se pueda comparar con su obra creativa. Les he compartido a veces a los hermanos que vivimos en una galaxia propiamente que se llama, ¿cómo se llama? La Vía Láctea, ¿verdad? La Milky Way o la Vía Láctea. Y si usted se pusiera a contar cada uno de los planetas que están en nuestra galaxia y contara en cada segundo un planeta, usted solamente se iba a tardar en contar 2050 años para contar uno por segundo, uno de los planetas. Si es que estamos hablando de un Dios que es todopoderoso y para controlar este universo, Dios lo mantiene bajo su cuidado y aún así tiene cuidado de nosotros. Hablamos de un Dios que no cambia, ¿verdad? Y un Dios que es eterno. Son esos 5 atributos principales del Señor. Pero sin lugar a dudas, cuando hablamos de Él y hablamos de su fidelidad, hablamos de su cuidado, de su amor, de esas promesas de Dios que nunca se acaban. Cuando usted va al hebreo, la palabra que le va a aparecer cuando está la traducción a esa fidelidad es amán, amán. Y de ahí es donde nosotros usamos la palabra amén. Cada vez que usted ora, cada vez que usted dice amén, está diciendo fidelidad. Está diciendo fidelidad. Y esa fidelidad tiene que ver en 2 sentidos. La fidelidad de lo que yo le estoy suplicando a Dios, pero la fidelidad mía de cumplirle a Dios lo que yo también le estoy ofreciendo. ¿Cuántas veces le puedo decir, oye Señor, mira, es que el hermano de la iglesia no me habla? Yo te pido, Dios, que me ayudes a reconciliarme con él, ¿verdad? Y por ahí lo veo que entra en la puerta y yo mejor me voy por acá. Así es que lo que le pido a Dios no lo estoy cumpliendo. No estoy poniendo mi parte, solamente quiero que Dios haga la suya y siempre estoy esperando que Dios cambie a los demás en lugar de cambiar yo mi actitud de vida. Cuando hablo de fidelidad estoy diciendo algo que es firme, algo que es seguro, algo que es confiable y algo que no va a cambiar. Las promesas que Dios nos ha dado, lo ha hecho, hermanos, déjenme decirles así, Dios es muy atrevido, porque nos ha dado en la Biblia más de 3,000 promesas, y saben, Él las cumple. Nos salvó a través del nacimiento de un niño que nació en un pesebre. Dios, en la mirada de los hombres, a veces hace locuras, y por esa locura nos dio la salvación. Él pudo haber hecho que su hijo naciera en un lugar tal vez de mucho poder, o nacer con reyes, o nacer con gentes poderosas, o muy influyentes, o de los medios de comunicación. Nació en lo más sencillo. ¿Saben por qué? Porque de ahí es de donde Dios se engrandece, porque ahí es de donde Dios crea y forma un pueblo que Él espera que sea diferente. Ustedes saben que el apóstol Pablo señalaba que por gracia somos ¿qué? Salvos. Y esto no es ¿qué? No es que nos lo ganemos, sino que es que don de Dios, poder de Dios. Hubo en el siglo pasado un pastor luterano que él era alemán. Su nombre es Dietrich Bonhoeffer. Y él, una de las cosas que les decía cuando predicaba, la gracia es gratuita, pero no es barata. La gracia no significa que porque ya la recibo yo, ya ahora sí me puedo dar la gran vida. Ahora sí ya solamente me toca celebrar la Navidad, oír los cantos, regalar y recibir regalos,
A veces pensamos que esa es la Navidad. Y la Navidad significa que cada día, cada instante de mi vida, debo de recordar que soy salvo por gracia, no por ninguna situación que yo le pueda presentar a Dios. Y saben, cuando vivo así, entonces vivo responsablemente. ¿Recuerdan? Los judíos tenían cerca de 520 mandamientos. Yo no sé cuántos se sepan ustedes de esos 520. Pero después el Señor dijo, bueno, ya no les voy a dar 520, sino se los reduzco a 10, ¿verdad? Se los redujo a 10. Y bueno, y finalmente el Señor Jesucristo dice, bueno, les cuesta tanto trabajo que se los dejo en 2, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, ¿qué decía? Todas tus fuerzas, tu mente, tu ser, con todo lo que tú eres propiamente, con tu intelecto, con tu capacidad, que en cualquier lugar donde estemos, la gracia significa dar ejemplo del amor, de la bendición de Dios. Sigue diciendo el segundo mandamiento, ¿y amarás a quién? A tu prójimo, ¿como a quién? O sea, tenemos responsabilidades, hermanos. La gracia, la fidelidad de Dios nos llama a responsabilidades. Y si no lo estamos cumpliendo, estamos entonces siendo irresponsables. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, recuerda algo, que aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Y eso es de lo más difícil de entender. Ese es de lo más duro que un ser humano puede asimilar. De que aunque uno sea infiel, Dios no. Que aunque uno le niegue, Dios no. Que aunque uno se aparte, Dios sigue buscándonos día tras día. Y saben, nos encuentra. Cuando el Señor le profetizó a Isaías lo que iba a hacer, lo hizo porque estaba consciente de nosotros, de ustedes, de mí, de cada uno de los que estamos aquí. Lo hizo porque Él quería salvarnos y no solamente prepararnos para bonitas fiestas, sino prepararnos para el reino de los cielos. El pacto de gracia de Dios no es solamente un acto momentáneo, y ya con esto termino, para que sigamos escuchando al coro, sino es interesante en el hebreo cuando usted estudia, y por ejemplo, ustedes saben el Salmo 23, ¿verdad? El versículo 1 nada más, ¿qué dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Primero, el nombre de Dios es un nombre tan santo y tan poderoso. Cuando dice Jehová es mi pastor, está diciendo el Dios más poderoso de este universo, el que tiene el control de todas las cosas, aquel que guarda y cuida providencialmente el universo, es mi pastor. No es pastor de los demás, es mi pastor. Y la segunda parte, cuando dice nada me faltará, en hebreo se dice que es un presente continuo. Nada me ha faltado, nada me faltará hoy, nada me faltará nunca. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Así es que, hermano y hermana, en esta noche celebre que la venida del Señor Jesucristo fue perfectamente planeada y preparada por Dios para mostrarnos su fidelidad, para mostrarnos su amor. Ustedes recuerdan Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó, recuerden nuevamente, presente continuo, amó, nos ama y nos seguirá amando, porque Dios permanece fiel. Que en esta noche, hermano y hermana, se anime a vivir la vida que agrada a Dios. Solo termino diciendo lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 11. Y ya lo dejo con esta reflexión. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo,
inspirado por el Espíritu Santo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así es que este fin de año sea reconciliarnos. A veces tenemos que reconciliarnos primero con nosotros. Si hay cosas que no nos gustan de nuestra vida, si hay cosas que no hemos hecho que son agradables a Dios, si hay situaciones que a lo mejor podíamos haber logrado más grandemente, a veces, hermanos, nosotros no nos hemos reconciliado con nosotros mismos. Tenemos que reconciliarnos. No sé si usted ha leído un libro, hay un libro que dice, ¿qué harías los últimos 30 días de tu vida? Pero una de las llamadas es, reconcíliate con aquellos con los que te has enojado o molestado. Y por último, reconciliémonos con Dios y Él le dará sentido a nuestra vida. Oremos. Padre, nuevamente con toda humildad te suplicamos que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, que seamos llamados a vivir la vida que a ti te agrada. En Cristo Jesús. Amén.